Todos hemos tenido momentos en la vida donde sabemos lo que tenemos que hacer, pero carecemos de la capacidad para hacerlo. Entendemos cómo llegar, pero no tenemos la suficiente motivación para llegar. Conocemos personas de éxito y admiramos muchas personas porque son capaces de lograr cosas que probablemente para todos parece difícil. Pero ¿cuál es el secreto detrás de ellos? ¿Qué tienen todas esas personas en común? Espirituales, en el mundo del negocio, en sus familias. Todos tienen un común denominador, la autodisciplina. Y la pregunta que nos hacemos es cómo conseguirla. Quédate en el episodio de hoy para que descubras cómo desarrollar autodisciplina en tu vida. Bienvenidos amigos una vez más, este es el quinto episodio, ya llevamos 4 entregas y esta es la número 5. Si no has visto las anteriores, te invito a que vayas y puedas revisarla porque allí tratamos temas muy importantes. En esta ocasión estaremos hablando sobre la autodisciplina y como en cada ocasión me acompaño del pastor Elvis Díaz y el pastor Sergio Rodríguez. Mis pastores, gracias por acompañarme en este espacio porque vamos a hablar sobre un tema que a todos nos compete, la autodisciplina. Cuéntenos, ¿qué se trata? ¿Qué es la autodisciplina? No, a mí me asustó cuando tú dijiste algo bien clave. Fue cuando tú comentaste lo siguiente. Muchos sí desean querer alcanzar algo, obtener algo. El asunto es cuando no tienen el método o no tienen la disciplina de cómo llegar a esto. Y entonces la autodisciplina es el tema que más he apreciado en toda la reflexión de este libro, el cual me lo estoy disfrutando y estoy feliz de que podamos conversar sobre ello. Qué bueno, autodisciplina. Fíjate qué importante nosotros comenzar definiendo lo siguiente. Nosotros tenemos un montón de gente que son autodisciplinados en el mundo de los negocios, en el mundo del fitness, que nos falta mucho, ¿verdad? Autodisciplinarnos no con eso. No hablemos del fitness, por favor. Pero y no es que no tiene su importancia, sino que en el corazón guerrero, ¿qué es un hombre de corazón guerrero en Cristo Jesús? Este hombre de Dios, autodisciplinado y que ésta se convierta en ese control interno del guerrero. Estamos hablando de una autodisciplina que no simplemente está definida o aplicada para situaciones externas como trabajo, como ejercicio, como salud, sino que estamos hablando de esta autodisciplina que alinea mis deseos. Que alinea, es el control, que alinea mis deseos, mis impulsos, mis emociones, conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Entonces, yo creo que ahí es donde la jornada espiritual de Corazón Guerrero marca la diferencia. O sea, la idea es ayudar a este hombre en su jornada espiritual en que su autodisciplina alinee sus emociones y sus deseos conforme al plan de Dios para su vida. Interesante. Sabe que en una ocasión nos hicieron unas preguntas muy claves, y estoy reflexionando, ¿no? Sí. Nos dijeron, de hecho, éramos líderes religiosos, líderes de iglesia, lo que estábamos allí en aquella reunión, y nos dieron una hojita. Y dijeron, plasmen ahí lo que ustedes consideran como sus valores. ¿Ok? Empezamos ahí. A nivel de familia, la familia es un principio, es un valor que tiene bastante en la taxonomía. Sí. A nivel, ¿qué tanto usted valora las vacaciones? Las vacaciones tienen que ser esto, aquí, allá. Y casi todos respondíamos de manera absoluta de que nos consideramos de que eso eran valores en nuestras vidas. Lo tenemos como valores. Luego viene un sector de preguntas, ¿verdad? Y la pregunta decía, del valor número 1 que usted le dio, ¿verdad? ¿Qué usted hace durante un año para que eso sea una realidad? Oye, el asunto de prioridad de familia empezó a quebrarnos a todos. Nosotros supuestamente valoramos vacaciones como algo saludable para mantener un balance. Tenemos 3 años acumulados. Entonces, la pregunta venía en esa misma dirección. ¿Qué usted hace intencionalmente para que se den las vacaciones para hacer el balance saludable? 0, la mayoría. Entonces nos confrontaron con esto. Eso no son valores para usted, esos son deseos. Porque valores que usted ha integrado tiene una disciplina, tiene un ABCD, tiene un método, tiene un interés alcanzable, tiene una inversión que usted va a hacer en ello, pero eso es intencional y no pasan los 12 meses sin haber puesto en práctica. Una cosa es deseos y otra cosa es que sean valores que ya usted ha internalizado. Y nosotros hablamos todos los días de valores. Sí. El vivirlo
Se Es necesita otra cosa. autodisciplina. Exactamente. Sí. Autodisciplina espiritual. Autodisciplina, ese control interno del corazón guerrero que modula mis deseos, en mis acciones en base a la voluntad de Dios en mi vida. Y yo creo que ahí es donde está Claro. la clave. Entonces, en este caso, porque hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de la autorregulación, ¿verdad? Aprender a autorregular nuestras emociones, nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero en este caso, aquí hay un agregado, porque no hablamos solamente de cómo autorregularnos nosotros mismos, sino de cómo permitir que Dios sea ese motor que nos autorregula, que sea Dios ese que dirige y que nos permite poder encontrar la forma de cómo disciplinarlo, de cómo controlarlo, de cómo llegar al mejor destino. Es entender fundamentalmente de que sin Dios no lo podemos hacer. Y claro, cada uno de estos principios, y los amigos que han estado viendo esto con nosotros lo han visto y nosotros también, cada uno de ellos está enfocando al hombre directamente hacia una relación más profunda con Dios. Porque nos vamos dando cuenta que llegar a tener estos principios de manera clara en nuestras vidas, todo lo que hemos visto, no hay forma de que puedan lograrse sin Dios. Plenamente es imposible. E igual la autodisciplina. Tú hacías esta declaración al escribir y era la autodisciplina como una virtud clave que le permite al hombre de Dios controlar sus impulsos, emociones y sus deseos para vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Precioso. Me encantó. Y esto es interesante. No es simplemente para lograr sus objetivos. Es para lograr los objetivos de Dios. En ti. Para cumplir esos principios bíblicos en ti, ¿no? Esos principios que Dios tiene para ti. Que comienza regulando tus impulsos y emociones. Ujú. Es interesante, yo me encuentro con ese texto bíblico y me gusta mucho de Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que aquel que conquista una ciudad. Wow. Claro. No, fue Sí. poderoso cuando me Sí, encontré con ese porque, versículo. mira, tú te encuentras Sí. con la mayoría, muchos hombres, no, que yo le doy. Sí. Y que me meto en problemas y que llegué y que Sí. me aguanté y que no me hable muy duro. Ajá. Y que no me hable muy duro, porque si me habla muy duro, entonces yo... Sí. ¿Mm? Si me buscan, me encuentran. Sí, señor. Sí, Sí. sí. Sí, señor. ¿Y qué es lo que tú me estás hablando a mí? A la esposa. Sí. Y a los hijos. Óyeme, y estamos hablando de todos. Esto es un asunto Sí. que carecemos todos. Sí. O sea, la autodisciplina no es solamente levantarme temprano. Ah, ok. ¿Entiendes? No es solamente comer Ok. de una forma. Eso es parte. Sí. No es solamente, o sea, es que Dios me ayuda a orar en el tiempo, a estudiar la Biblia, todo eso bonito, pero comienza por los impulsos y las emociones. A veces nosotros solemos, yo recuerdo que creciendo, mira, es interesante porque uno al crecer en la iglesia, Sí. escucha cosas como, por ejemplo, aquel que viene y maltrata a los jóvenes o maltrata a alguien y te Sí. dice, es que yo soy celoso con las Sí. cosas de Dios. No, ¿Te no, das cuenta? usted tiene problema de personalidad problema. y de intolerancia. Claro. No es que usted sea espiritual. Claro. O sea, es sí, está, Usted es incómodo. Usted es indisciplinado. atravesado. Diga Sí, más, pastor, diga es más, indisciplinado en sus impulsos, Sí. en sus Claro. emociones. Está, Sí, está sí. indisciplinado. Sí, sí, Claro. porque no tuvo prudencia de saber Y- cuándo sí, cuándo no. Fue abrupto. Claro. Yo me pregunto si cuando escribieron ese pasaje, si ese proverbio, cuando se escribió, se tenía en mente a Sansón. Porque tú lo leías y yo pensaba en Sansón, mejor que cosa es el que tarda en enojarse que el fuerte, Qué fuerte. ¿no? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. Y yo decía, bueno, uno piensa, Sansón es la persona más fuerte físicamente que la Biblia presenta. Era una persona con un ímpetu impresionante, la capacidad de hacer cosas extraordinarias, pero tenía un pequeño problema, no tenía autodisciplina. Y tú conoces de su ministerio el principio Sí. y el final. Sí, En el medio En el medio es un problema. estaba preso. Sí. un desastre. Entonces tú conoces a aquella Sí. persona muy bien en el principio Sí, y cómo terminó mal. Pero de repente, porque la autodisciplina es ese control interno del guerrero Sí. espiritual. Mm, Sí. Dios llama al hombre a ser autodisciplinado. Que comienza por las emociones, que comienza Claro. por los impulsos, pero Claro. que va revelándose en un desarrollo de hábitos sanos, Claro. de hábitos saludables. Claro. Tú mencionabas un ejemplo hace un ratito, hace varios episodios anteriores, Sí. varias entregas anteriores, mencionaba ejemplos de sustitución. Pero es interesante sí, porque, mira, nosotros vivimos en la vida en la que, estadísticamente hablando, se cambia de trabajo cada 2 años. mm, Las últimas estadísticas de Sí. trabajo. Sí.
Y la gente cambia en Estados Unidos, la gente cambia de lugar para vivir, el promedio es 5 años. O sea que la gente cambia de lugar para vivir en Estados Unidos cada 5 años. Y no se trata porque tuviste un ascenso, no fue porque te fue muy bien, se trata porque Una necesidad de... por falta de disciplina. Cambiamos de trabajo, dejamos las cosas medias, abandonamos. Abandono. Wow. Ese matrimonio me cansó, abandono. Me cansó mi pareja, me fui con otra. Encontré otra que se veía mejor y dejé aquella. Porque me puse adulto y nos pusimos adultos los dos, pero yo no sé qué les pasa a los hombres, porque los hombres ven como que el cerebro, el espejo se frisa. El hombre tiende a verse el espejo y la mujer envejece, pero él puede estar todo plegado. Según él. Pero él en el espejo se ve joven. Según él, porque percepción propia. En su percepción propia el espejo se congeló. Y no entonces ya mi esposa está muy adulta, entonces me fui con una de 20 años menos. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí es donde entra la autodisciplina. Claro. Del Ahí es pacto que tú hiciste, del señor. compromiso, del amor comprometido. ¿Verdad que sí? Me encantó en la página 81 cuando dice lo siguiente. La autodisciplina es el arma que permite al guerrero vivir de manera intencional, resistiendo la gratificación inmediata, que ese dice que es el mal de nuestros días, la gratificación inmediata y buscando una excelencia espiritual. Y yo me encontraba que el ejemplo por excelencia de estas 5 lecciones es el apóstol Pablo. Así es. Ante las adversidades, ante las dificultades. Oye, el mantener la prudencia o hacer la voluntad de Dios tenía un dominio propio, que es un don del Espíritu Santo. Correcto. La autodisciplina. Correcto. Y no estamos hablando, pastor, no estamos hablando de yo alcanzarlo porque soy bueno. Claro. Porque tendemos a juzgar el que no es fuerte en el lugar que yo soy fuerte. Sí. Ok, comparación. Sí, porque yo soy autodisciplinado, levantándome temprano a orar, y aquel se queda dormido. Sí. Yo soy autodisciplinado leyendo la Biblia, me encanta leer, y así que yo leo y aquel no lee, mira, pero de repente yo en algo no soy. En otra cosa Entonces, falla. esto no se trata de cuán bueno yo puedo ser por mi propia fuerza. Claro. Sino de cuánto yo puedo depender del Señor para que fortalezca y sustituya esos hábitos malos que yo tengo en hábitos buenos. Aquí viene de nuevo algo que es importante, identificar. Desde el primer episodio estamos hablando de una autoevaluación, ¿no? Por aquí hay que autoevaluarse una vez más para identificar de nuevo cuáles son esos hábitos que yo necesito reemplazar. El otro día, por ejemplo, hablaba con los hombres y hablamos un poco sobre un problema en particular. Y en ese momento veíamos el problema que tenemos en cuanto a muchas cosas que nos poseen a nosotros. La frase decía así: si quiero algo al punto de que no puedo concebir ser feliz sin eso, eso me posee. Si quiero algo al punto de que no puedo concebir ser feliz sin eso, eso me posee. Y entonces reflexionábamos sobre la realidad de que aquí en este país, la mayoría de las personas pensamos que poseemos cosas y no nos damos cuenta de que esas cosas nos poseen a nosotros. Estamos sentados en la mesa, comemos con nuestros hijos, pero nuestra mente está ya pensando en el carro que queremos y que no hemos podido comprar. Realmente, el día que tenemos ese carro, nosotros no tenemos un carro, ese carro no tiene a nosotros. Nos esclavizó, somos presos. Y yo hacía una reflexión sobre algo muy simple. Saqué un teléfono y les pregunté cuántos de ustedes tienen un teléfono celular. Y entonces comenzamos a ver algunas características, actitud hipervigilante con el teléfono. Tú te das cuenta que hoy la gente se sienta, pone el teléfono allí y lo revisa cada 5 minutos aunque no suene. Y sobre todo, por ejemplo, sensación de estrés cuando se está descargando el teléfono, la gente ve que la batería llega y comienzan a preguntar, ¿tú tienes un cargador? ¿Tú tienes un cargador? ¿Tú tienes un cargador? No nos damos cuenta de que tenemos un problema y no queremos admitir de que realmente ya no tenemos un teléfono, el teléfono tiene a nosotros. Generamos unos hábitos y unas cosas y decimos, no, porque el problema es que yo no hago aquello que hace aquel, yo no veo lo que aquel ve, yo no como lo que aquel come. Sí. Comparación, ¿no? Pero no me doy cuenta, como tú bien dices, que yo tengo un problema, el mío, pero tal vez no es el de él. Él tiene otros, pero yo tengo uno y él tendrá otro. La idea es entender cómo yo puedo asumir algún tipo de cambios para sustituir lo que hago mal. Y aquí esto es clave porque el problema de muchos de nosotros es que decimos, yo quiero dejar algo.
¿no? Pero nosotros sabemos por experiencia que los hombres, que los seres humanos no somos capaces simplemente de dejar algo. Para poder ser efectivos dejando algo, lo primero que tenemos que hacer es sustituirlo. Ok. Si tú acostumbras usar tu teléfono durante 3 horas diarias y tú dices, hoy no voy a usar mi teléfono, ¿qué vas a hacer con esas 3 horas? Ahí está. Ajá. Porque si no haces nada, vas a pasar 1 hora y vas a terminar en el teléfono. Y entonces, como tiene 1 hora atrasado, en vez de consumir la 3, ahora tiene el efecto rebote, va a consumir más. Tiene que planificar hacer algo Claro. durante ese tiempo. Entonces ese tiempo hay que planificarlo para algo. Tú debes sustituirlo con algo. Yo no quiero escuchar esta música, por ejemplo, porque esa música me trae recuerdo del pasado que yo no quiero. Muy bien, no es solo dejar de escucharla. Comienza a escuchar músicas que te nutran Sustituirla. espiritualmente. Tienes que sustituirla. Sí. Sustituir un hábito por otro, porque si no, es imposible poder mantener esta constancia en la autodisciplina, ¿no? A la hora de yo querer desarrollar esta idea de la autodisciplina y querer marcarme en hacer algo, tengo que ser consciente, identificando esos hábitos que están en mí, que yo sé de antemano, que no son buenos. Ujú. Y déjame decirte, nos podemos querer hacer los locos, dicen en mi país, ¿no? Pero al final todos sabemos de qué pata cojeamos. Sí, claro que sí. Y Y no así tiene que es. decírnoslo nadie más. No. Así De es. una manera u otra nosotros sabemos. Pero tenemos una especialidad haciéndonos los locos con lo que Viviendo nosotros en tenemos negación. en negación. Totalmente. Y simplemente mirando lo que los otros. No. Primero, si tú quieres desarrollar autodisciplina, lo primero que necesitas entender es que tú necesitas identificar esas cosas que te están destruyendo, que te están robando lo que, como bien decías tú, Pastor Sergio, hace un momento, esos que tú determinaste que eran valores, no ideales, no, sí. no Ideas y ideas. deseos. No. Valores que tú quieres. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, si es mi familia y el teléfono me está robando 3 horas, yo tengo que ahora ver, voy a dejar de hacer esto y voy a comenzar a hacer eso y comenzar a sustituir cada una de esas cosas con nuevos valores, nuevos hábitos saludables. Sí, ¿no? sí. Mira, yo sé que en esta jornada los amigos que nos están mirando, ellos están estudiando su manual y Sí, van a señor. dejarnos su comentario. O sea, cuando usted entre en un proceso de intimidad y estudia y reflexiona, porque Claro. es un spiritual journal, una Claro. jornada espiritual, Claro. esto en la que usted puede entrar en una interacción con el recurso, puede estudiarlo, puede meditar en eso. Así que yo les recomendamos a que lo tenga. Si usted no lo ha adquirido, vaya a su ABC más cercana, Sí. vaya a su director de ministerio de hombres de su iglesia, de Claro. caballeros de su iglesia, y pídale la jornada espiritual Corazón Guerrero. Ahora, Claro. mira qué interesante. Santiago 1.8, a mí me impresionó este texto. El hombre de doble ánimo Ay, Mm. es inconstante en todos sus caminos. en Wow. todos. El corazón guerrero, y a veces cuando uno habla del tema del hombre, uno de los grandes desafíos es que le colocan la palabrita machismo. Ujú. Y entonces cualquier cosa puede confundirse Sí. como machismo. Sí. El mundo no necesita machismo, necesita hombrismo. Así es. Esa palabra no sé si existe. Hombres, ok. verdaderos Se le inventó un hombres. Sí, concuño sí. mío. Sí. Dice, el hombre no necesita machismo, sino hombrismo. Mira, el corazón guerrero persevera en la autodisciplina. Sí. Hay una gráfica que siempre la ponen en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, que es una persona que está cavando, buscando un diamante y de repente se cansa y lo deja, faltándole un pedacito así Sí. Ay, para ay, ay. encontrar el gran diamante que él no lograba ver porque estaba tapado por un pedacito así de tierra, pero se cansó. Ujú. Sí. Mientras que de repente hubo otro que aguantó ese otro pedacito y siguió adelante y encontró esa gran Correcto. Mira, Perseverancia. el hombre necesita, está llamado, el hombre corazón guerrero está llamado a perseverar en la autodisciplina. Claro. Eso que de repente, esa empresa que tú formaste, no puedes encontrar ganancia Sí. el primer año, el primer semestre. Tienes que aguantar el proceso. Claro. La mayoría de los hombres queremos hacernos ricos de la noche a la Claro. mañana. Claro. Mm. Sí. Encontrarnos un saco Sí. de dólares, de pesos, Sí. y decir ya soy rico. No. Claro. Hay que perseverar Sí. en Claro. el estudio, Claro. estudiar, pagar el precio. Queremos ser ricos, que quiero que me vaya bien. Y entonces estoy acostadote allá con los pies para arriba. Sí. Me quiero que esa muchacha me haga Levantándome a caso. las 12 de Y no me atrevo ni a mediodía. hablarle. No, pues si nunca le dijiste nada, tampoco va a pescar nada. Claro. Tengo que entregar las tarjetas Claro, para claro. conseguir los clientes para la empresa Claro. de landscaping que estoy formando. Estoy contigo, Claro. tiene que ser ¿Entiendes? diligente, voluntarioso, Y no darme por vencido. perseverancia. Y no Sí. darme por Y vencido. no darme por vencido. Decía el hermano, no rajarme. Sí. Yo Este estoy de más chico acuerdo. vale. Claro, piensen Sí. en esto. Y el
Otro día yo tenía una conversación con alguien muy cercano a mí, muy querido, y le preguntaba, ¿hace cuánto tiempo estás haciendo esto que te está dando resultados? Y me dice, bueno, tengo como unos 18 años. Le digo, Mira. muy bien. ¿Y cuántos años tienes trabajando aquí? Me dice, no, trabajando tengo que tener como 30, 35, 40 casi. Y le digo, ¿y qué pasó con todos los otros años? Me dice, bueno, probé esto, probé aquello, hice acá, hice allá, hice acá, hice allá, hice allá. Y de pronto lo último que hice fue esto y me quedé aquí y me ha dado resultados. Y hoy tiene un estatus cómodo. Y ahí entra este concepto. Y yo le pregunté, ¿qué hubiese pasado de ti si Sí. desde el principio todo el esfuerzo, en vez de saltar de una propuesta a otra, le hubieses dedicado el mismo empeño a una sola cosa? Hubieses sido consistente, permanente, disciplinado en pagar el precio y también en saber que va a tomar un tiempo el desarrollo, pero persistir, permanecer. Me dijo, probablemente si hubiese hecho esto desde el principio, estuviera pero muy adelantado en el proceso. Muy adelantado, hubiera sido muy ventajoso, ¿verdad? Muy que sí? ventajoso. Me encantó que en la página 92 dice, la autodisciplina es más que una habilidad, es una virtud transformadora. Ujú. Y cuando nos estabas dando la introducción a este tema de hoy, dijiste, vamos a proveerles de algunas herramientas que les ayuden a formar la autodisciplina. Y yo, ya nos tiró una responsabilidad, tenemos que aportar en ello. Hay que aportar. Y en la conversación me di cuenta que se estaba desarrollando diligencia, voluntad, perseverancia. Son de las virtudes que van haciendo una experiencia transformadora. En una ocasión yo me encontré con un caballero que me dijo que si podíamos hablar a solas. Y yo dije, bien, vamos a hacerlo, conversamos. Y cuando conversamos, empezó a llorar, pero lloraba con un llanto, pero de dolor. Sí. Y era una frustración de cuando tú te das cuenta que no mucho puedes hacer después de tantos intentos fallidos. ¿Y qué era? Aquella persona tenía una dificultad con la pornografía. Y conocemos que la pornografía es el pecado más rampante aún entre los creyentes, porque consideran o creen de que esto es una práctica muy personal, muy íntima, muy propia, que nadie más tiene que meterse, y lamentablemente está socavando el alma, ¿verdad que sí? El 64% de los hombres y el 53% de las mujeres consideran que ver pornografía es aceptable. Es el abuso, es el uso y el abuso o el consumo de imágenes indecentes, de cualquier manera, ya sea en el ámbito musical, literario, ya sea a través de la escultura, ya sea como fuese, pero que sea algo que está declarando, no es que persigo estar dando la definición de pornografía, pero es cualquier cosa que está poniendo a exposición, al descubierto, lo que es la intimidad bendecida por Dios solamente en la cámara secreta. Wow. Todo lo que tú le exposición fuera de ahí, cuidado. Y en este muchacho me estaba diciendo con lloro, con dolor, estoy harto de algo que no puedo controlar. Y duró buen tiempo haciendo su catarsis, su ventilación sobre el dolor y la vergüenza que él tenía. Y dice, no encuentro más nada que hacer. Y yo lo escuchaba. Y algo extraño pasó en mí, en ese escuchar, de que yo le he gritado a la persona. Y yo le grité, yo mismo no me estaba comprendiendo lo que estaba. Y le dije, enough, ya. ¡Basta! Y la persona empezó con los sorbos a limpiarse, como que dice, no esperaba lo que el impacto. ¡Ya! ¡Basta! Yo mismo estaba en shock. Yo mismo estaba preocupado. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y dije, ya basta. Tengo media hora escuchándote y es legítimo. El dolor, la pena, la frustración es legítima. Vergüenza. La vergüenza también, descubriéndolo con otro hombre y que es tu líder espiritual, es mucho más todavía. Claro. Ya basta. Y me dijo, ¿qué me quiere decir? ¿Hasta cuándo vas a experimentar el poder que hay en el evangelio? Y él dice, pero ¿y cómo así? ¿Hasta cuándo vas a decir ya? No, porque yo pensé que mientras que yo lo hacía en menos proporción diariamente y bajando la dosis de mi adicción, no, es que yo aprendí con Jonel Tineo que lo que tú no puedes, lo que tú no puedes dominar, controlar o dejar cuando tú quieres, te domina. Te domina. Y si te domina es porque, hay una palabra clave que tú dices, es porque te posee. Ya pasó a una condición peor, que es una posesión demoníaca que te está controlando tus intereses. Así es. Dije, ya basta. ¿Qué fue lo que yo aprendí? Y él también. Es de que tiene que haber una voluntad, como dice el camino a Cristo,
por medio del debido uso de la voluntad, os unís con un poder que está sobre todo principado y sobre toda potestad. Claro. Recibiréis una gracia nueva, es a vivir la vida de la fe en Cristo. La voluntad tiene que decir, ya, desde aquí en adelante, aunque yo rompa en frío, aunque yo tenga dolor por dejar esa adicción que tengo, eso, a Cristo yo se lo doy. Y en esa voluntad y perseverancia hay un poder que viene de ti y Cristo te ayuda a vencer con la autodisciplina y la perseverancia. Amén. Tiene que haber un antes y después por una decisión. Así es. Es Así el es. dominio propio que debemos buscar Sí. del poder del Espíritu Santo. Por eso Amén. Romanos 6 dice que somos esclavos de aquellos que obedecemos. Así es. Sea el pecado para muerte, o sea de la justicia para vida. Ahora, mira qué interesante. Autodisciplina también es depender de Dios para la fortaleza. No se trata de independencia o de ser un Sí. enajenado. Sí, no, Claro. no, Es sí. que yo me estoy uniendo a un poder mayor. Sí. Entonces, Sí. yo quisiera que cada hombre, corazón guerrero, pudiera entender en esta hora, al mirar este video, pastores, que esto no se trata de que tú eres bueno. Esto no se trata de que tú eres un Superman y lo vas a lograr. Se trata de un Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, Sí. que Él Así es. sí puede. Así es. Él puede. Y tú vas a Él. O sea, porque autodisciplina es dependencia de Claro. Dios Ujú. para la fortaleza. Claro. Sí. Desde que tú le pones lo tuyo, y no, que yo soy bueno en esto, Claro. y que a mí que nadie me dio. No. Claro. Estábamos en una conversación de una reunión de pastores y un pastor usa la siguiente expresión, que a mí me pareció curiosa, pero que me hizo clic y me hizo sentido. Esa frase como que tú la entiendes de una vez. Ujú. Él decía, yo soy un fariseo en recuperación. Ok. Como el alcohólico anónimo Sí, dice, sí, yo sí, sigo sí. siendo un alcohólico, Sí. solo que hoy estoy sobrio. Sobrio. Y va contando los días. Claro. Yo soy, Hoy. pero hoy. Sí. Cada día es Sí. hoy. O sea, Hoy. el Hoy. corazón guerrero tiene que entender que él es un indisciplinado en recuperación. Así es. Y voy a Cristo. Oh, Amén. ok. Y entonces, ok, ya estoy con esto ganando, pero voy a Cristo. Sí. Sí. Señor, aquí, mira, no puedo con esto. Ayúdame acá. Sí. Ay, O sea, Señor. esa dependencia del Sí, Señor Sí. Sí. es lo que te va a traer la fortaleza. Porque Amén, por eso dice sí. el apóstol Pablo, todo lo puedo en Wow. Cristo Filipenses. que me Amén. fortalece. Amén. Ahí es Sí, donde sí. entra Amén. Sí, esa sí. promesa Amén. maravillosa. Y cuando Amén. soy débil, entonces fuerte soy. No porque él tuvo la habilidad de simplemente de cómo cambiar el dial o el guía. No, porque se sometió. Me sometí a él. Sí. Me sometí. En el libro titulado La danza de la felicidad, el autor cuenta una historia de cuando en su edad temprana su padre lo enviaba a colectar leñas para su casa. Ellos trataban de buscar la mejor leña para prender la estufa, que en ese momento usaban a leña en su casa en el campo, metido bien en la montaña acá en Tennessee. Y él cuenta que en una ocasión encontró un tronco que tenía de la mejor leña posible que ellos podían encontrar. Por más de casi 2 horas trató intensamente de sacar el tronco y de sacar la leña. E hizo intento por intento, pero no pudo sacarlo. Y entonces el papá, ya entusiasmado por lo que veía, se sentó a mirarlo. Y casi media hora lo miró y se reía. Y lo miraba y se reía. Y lo miraba y se reía. Y el muchacho se desesperó en una y le dijo, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te estás burlando de mí? Él le dice, no me burlo. Me estoy riendo porque me doy cuenta de que no has utilizado todas tus fuerzas. Todas tus fuerzas. Y el muchacho se enojó más. El autor dice, me enojé todavía mucho más. Y le dije, ¿cómo que no he usado todas mis fuerzas? Tengo 2 horas hablando con todas mis fuerzas y no he podido hacerlo. Y el papá le dice, no has usado toda tu fuerza. Pero si he tratado de toda la forma que tengo. He tratado de usar palanca, picos, palas, todo lo que tengo. Y el papá insistió, no has usado todas tus fuerzas. Tengo media hora sentado aquí y aún no me has pedido que te ayude. No le ha empleado Esa reflexión me sí. hizo pensar sobre una gran realidad. media Gloria hora. a Dios. La mayoría de nosotros luchamos contra nuestra indisciplina, pensando que se trata de nuestras propias fuerzas. Y con mucha frecuencia Dios está ahí simplemente esperando, como el Padre, riéndose, mirando de lado, diciendo, no lo va a poder hacer porque está todavía luchando Ay, Señor. con sus propias fuerzas. No Sí. está empleando todo lo que tiene a su disposición. Toda la fuerza que tiene el cielo, por medio del Espíritu Santo, nos ha sido conferida y el Padre solo espera por nosotros para entregarla. Porque la Wow. autodisciplina se trata más de dependencia Sí. Claro, que de yo creerme que lo puedo hacer. Mira Así qué es. hermoso. así es. Mira, Amigos, tú vas a cerrar, pero escucha este texto para que le quede en la mente de todo lo que está mirando este claro. podcast.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y de dominio propio. Gloria a Dios. Precioso. Gloria a Dios. Tenemos muchísimas cosas más que compartir. Yo sé que ustedes tienen muchas ideas también y queremos que compartan con nosotros. Por favor, una vez más, vayan a los comentarios, déjenos saber lo que piensan sobre este interesante tema. Cuenten sus experiencias y si han tenido algunos métodos efectivos para lograr ser más disciplinados, también compártanlo con nosotros. Por demás, nos volveremos a ver en otro episodio de su podcast de Corazón Guerrero, un desafío, una jornada espiritual para hombres.